Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y desde ya pues podemos ir abriendo nuestras Biblias. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a estudiar la segunda sección de el pasaje pues que a mí me tocó. Para hacer memoria de lo que aprendimos el día domingo, pues vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 11. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por esta porción que hemos leído de su palabra. En primer lugar, Señor, queremos presentarnos, Padre, como instrumento, el cual, Padre, usted pueda usar en esta tarde conforme a su voluntad. Todo pecado, todo tropiezo, Señor, que haya en mí, pues lo someto en el nombre de Jesús a su control, a su autoridad, para que sea usted guiándome a través del Espíritu Santo y así pueda usarme, Padre, para poder hablar a este pueblo, enseñar su palabra, Señor, a esta congregación. Y asimismo, Padre, mis hermanos y cada uno de los oyentes, en esta tarde, Padre, pues podamos sentirnos edificados con su palabra y sobre todas las cosas, Padre, su palabra sea sembrada en buena tierra. Podamos recibir su palabra con gozo, con reflexión y también, Padre, podamos atesorar y meditar en su palabra para obedecerla y así ponerla por obra. Gracias, Dios, y en el nombre de Jesús aprendemos y enseño. Amén. Muy bien, hermanos, recuerden que estamos aprendiendo bajo el tema 4 resultados de nuestra unión como un pueblo a través de Cristo. Y es que Dios nos recuerda, hermanos, a través de todo este pasaje, que hemos sido unidos en un pueblo por medio de Cristo para tener comunión íntima con Él. Y el domingo anterior pues aprendimos 3 resultados. El primero lo aprendimos entre los versículos 11 al 13 del capítulo 2, y es que hemos sido acercados para tener comunión con Dios. El segundo resultado lo aprendimos entre los versículos 14 al 17 siempre del capítulo 2, y es que tenemos paz. El tercer resultado lo aprendimos entre los versículos 18 al 22 siempre del capítulo 2, y es que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y hoy vamos a aprender sobre el cuarto resultado de haber sido unidos en un pueblo. Y recuerden que cuando digo que fuimos unidos en un pueblo, debemos recordar el contexto de esta carta. Debemos recordar de que el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles y le está diciendo de que ellos, a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, han sido unidos en un solo pueblo, y que ya la salvación no solamente es para los judíos, sino que también ahora es para los gentiles, y que ya no hay acepción de personas, y que todo aquel que cree en Cristo y viene en arrepentimiento a los pies de Cristo, pues es pueblo de Dios, es hijo de Dios y tiene acceso por el Espíritu Santo a nuestro Dios. Si ustedes se fijan en el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 1 encontramos nuevamente una locución preposicional, porque este versículo empieza con lo siguiente y dice: por esta causa, y está refiriendo a la unidad de los creyentes en Cristo. Todo lo que aprendimos en los 3 resultados anteriores
el domingo anterior. Y se refiere a lo que Pablo acaba de discutir y también introduce el motivo de su oración, que lo vamos a aprender, si Dios lo permite, el día domingo, ¿verdad? Que lo vamos a ver entre los versículos 14 hasta el 21. Pero volviendo al versículo 1, dice el apóstol Pablo acá: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el versículo 6 describe el misterio del Evangelio, y es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y por eso es que el cuarto resultado lo relacionamos con lo que dice el versículo 6. Y es que somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y hay un aspecto muy importante, y es que en este versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, está describiendo su condición. Y cuando nosotros vemos el aspecto histórico de esta carta, nosotros encontramos que el apóstol Pablo está preso y que esta carta la escribió desde Roma, o sea, la escribió desde la cárcel en Roma. Pero cuando nosotros leemos la frase de Jesucristo, el apóstol Pablo está dando a entender, hermanos, de que él no se considera un prisionero del gobierno o del imperio romano en este caso, sino que él se considera un prisionero de Cristo. Él se considera un prisionero de Cristo y sabe que él está preso por causa de la predicación del Evangelio, y en este caso a todos los gentiles. Y es que las prisiones de Pablo son con ese propósito. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia, y desde cuando Pablo es preso en Jerusalén, nosotros vemos de que el apóstol Pablo empieza a dar testimonio de que ha sido llamado para predicar el Evangelio a los gentiles, a tal grado que le predica a reyes y también le predica a gobernadores. ¿Recuerdan a Agripa? ¿Verdad? Pablo le habla a este hombre y este hombre confiesa que estuvo a punto de ser persuadido, estuvo a punto de ser convencido por Pablo. Pero el propósito del Señor Jesús al haber llamado al apóstol Pablo para predicar a los gentiles no era que él se quedase predicando en Jerusalén, sino que él llegase hasta Roma y predicara en medio del imperio romano el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese propósito es que él padece prisiones. Por ejemplo, dice 2 Corintios, pueden poner una seña ahí en Efesios. Dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 15. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 15, dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y miren lo que dice en el 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces el apóstol Pablo está consciente de los padecimientos que le han venido, pensando en el contexto de Efesios. Él está consciente y sabe que las prisiones, las persecuciones, los azotes y todo aquello que venía para interferir en su vida, él sabía que todo venía por causa de la predicación del evangelio a los gentiles. Y luego, entre los versículos 12 al 13 de esta carta de Efesios, regresamos al capítulo 3, el apóstol Pablo reafirma su autoridad. Es lo que está haciendo en estos versículos. Él está reafirmando su autoridad para enseñar a los gentiles. Y el problema de Pablo realmente, o probablemente, no iba a radicar en su predicación a los gentiles, porque ellos estaban prestos a oír. Probablemente uno de los problemas que le tocó enfrentar a Pablo al principio de su ministerio era con los mismos judíos, a tal grado de que muchos de ellos, o por no decir en su mayoría, pues no creían que este hombre había sido llamado por Cristo para predicar el evangelio, a tal grado que algunos más bien huían, se escondían, ¿verdad? O murmuraban. Pero realmente Pablo fue llamado por Cristo. Pablo recibió la autoridad de Cristo. Pablo fue dotado por Cristo para predicar el evangelio a los gentiles. Y en estos versículos, él eso es lo que describe. Por ejemplo, dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, miren lo que dice acá, que me fue dada para con vosotros. Pablo les dice que él recibió la administración de la gracia de Dios. Y eso significa que Dios había puesto bajo su autoridad el hecho de predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando hablamos de administración, hablamos de mayordomía. Y la administración significa mayordomía. Y quiere decir entonces que Dios, en su soberana voluntad, apartó al apóstol Pablo y le dio dones. Y como les decía hace un momento, le dio la autoridad, le dio el conocimiento para ministrar como apóstol entre los gentiles. Miremos lo que dice Hechos, en el capítulo 9, versículos 11 al 15. Hechos en el capítulo 9, versículos 11 al 15, dice: y el Señor le dijo, ¿qué pasó aquí? El apóstol Pablo fue llamado por Cristo después de perseguir la iglesia,
Y entonces por eso en el versículo 11 dice: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, Dios llama a Ananías, ¿verdad?, para que vaya y cumpla con la misión de ir a restaurar, de ir a hablar, de ir a orar por Pablo. Y sigue diciendo ahí en el 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y miren lo que le dijo el Señor. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y también y de los hijos de Israel. Entonces vemos acá, hermanos, que el apóstol Pablo está reafirmando su autoridad como apóstol, y vemos que Cristo lo llama para ministrar entre los gentiles como apóstol, pero también fue llamado para predicar el evangelio aún entre el pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel. Y entre los versículos 3 al 6, hermanos, encontramos la palabra misterio. Y yo estuve enseñando sobre el misterio, sobre esta palabra. Y recordemos que la palabra misterio significa algo que ha estado oculto, o en este contexto, como ya ha sido revelado, algo que había estado oculto. Por eso dice entre los versículos 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo que podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y miren esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces Pablo habla sobre el misterio revelado. Y recordemos, hermanos, que Cristo fue quien reveló directamente el misterio del evangelio a Pablo. ¿Y cuál es el misterio, hermanos? Vamos a ver, hemos estado aprendiendo sobre esto. El domingo lo explicamos. ¿Cuál es el misterio del evangelio? Vamos a ver. Ayúdenme, por favor. El misterio del evangelio, hermanos, es que a través de Cristo la salvación ya no solamente es para un pueblo en particular, sino que ahora la salvación es para todo aquel que cree y viene en arrepentimiento a Cristo Jesús. Ya no hay excepción, ya no hay un pueblo en particular. Ahora tanto judíos como gentiles tenemos acceso a la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo por medio de la salvación. Y en el 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, hermanos, Jesucristo mismo descubre este misterio a Pablo. Por eso que dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 1 al 7 así. 2 Corintios capítulo 12
versículo 1 al 7 aquí, así. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando Pablo, solo que a la iglesia de Corinto. Vuelvo y leo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza, y miren lo que sigue, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Pablo, hermanos, está también testificando acá de que Cristo mismo le reveló este misterio para que lleve la verdad del evangelio a los gentiles. A los gentiles. Y dice el versículo 6 de ese capítulo 3 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo, hermano, está diciendo que judíos y gentiles tenemos acceso a la salvación por medio de Jesucristo. Judíos y gentiles tenemos acceso a la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos. Bueno, en Romanos capítulo 12, versículos 2 y 13, Pablo usa una analogía acá. Pablo usa el cuerpo humano para comparar así la unidad de la iglesia en Cristo. ¿Y qué dice del cuerpo? Dice que un cuerpo, voy a parafrasear, tiene muchos miembros. Pero el hecho de que el cuerpo humano tenga muchos miembros no significa que la mano, que es diferente al ojo o al pie, no es del cuerpo. Claro que es del cuerpo. Asimismo, hermanos, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, está conformada por muchos miembros. Y estos miembros son de diferentes nacionalidades. Son de diferentes nacionalidades. O sea que ahora no solamente está la inclinación a que Israel es pueblo de Dios. Ahora todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo usa el cuerpo para comparar así la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Y entre los versículos 7 al 9, vamos a leer estos versículos, regresamos a Efesios. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. Pablo acá, hermano, está declarando nuevamente su llamado por Dios para anunciar el evangelio, pero ahora lo hace para describir o para señalar algunos propósitos. Para señalar algunos propósitos. O sea, los propósitos para anunciar el evangelio. Los propósitos por el cual Dios reveló el misterio que había estado escondido por muchos siglos y que ahora ha sido revelado por medio de los apóstoles y los profetas. Entendemos, hermanos, que estas revelaciones fueron dadas en la iglesia del primer siglo y que una vez cerrado el canon bíblico, ¿verdad? O sea, terminado el Nuevo Testamento, pues Dios nos ha dado su revelación a través de los escritos, a través de su palabra. Y ya hoy pues no podemos pretender recibir nuevas revelaciones, porque Dios ya ha revelado todo por medio de su palabra, y por eso es que la Biblia, hermanos, es completa. Y si nosotros queremos conocer más acerca de Dios, entonces necesitamos ir y leer la Biblia, escudriñar la Biblia, pedirle a Dios la dirección para que sea Él abriendo el entendimiento nuestro, para que sea a través del Espíritu Santo iluminándonos, y de esa manera pues nosotros podamos conocer acerca de la revelación de Dios manifestada a través de su palabra. Entonces miremos algunos propósitos. En el versículo 8 encontramos un propósito, y es que Pablo está hablando ahí de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire qué maravilloso esto. Anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando hablamos anunciar el evangelio o de las inescrutables riquezas de Cristo, nos referimos a todas las verdades de Dios. Nos referimos a todas las verdades de Dios. Nos referimos a todas sus bendiciones. Nos referimos a todo lo que Él es. Nos referimos a todo lo que Él tiene. Por ejemplo, Pablo le dice esto mismo a la iglesia de Colosas de otra manera, y le dice que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de esta iglesia que todas las riquezas de la verdad necesaria para la salvación se encuentran en Cristo. Todas las riquezas de la verdad necesarias para la salvación se encuentran en Cristo. Y viene a mi mente lo que dijo el Señor Jesús allá en San Juan 14, en el versículo 6, que dice la palabra ahí, y Jesús dijo: yo, miren cómo empieza, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque todas las riquezas de la verdad de Dios, de la revelación de Dios, toda la verdad necesaria para ser salvo, se encuentra en Cristo. Eso significa que es por medio de Cristo que tanto judíos como gentiles, es por medio de Cristo que podemos tener acceso a la salvación, porque en Cristo están las riquezas de la verdad del evangelio. También Pedro hace referencia a esto. Dice, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro está diciendo que el conocimiento que nos lleva a participar de la vida con Cristo se basa en el arrepentimiento de pecados y la fe personal en Cristo. Es lo que está diciendo Pedro ahí. Vuelvo y leo ese pasaje. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Y con ese propósito, Pablo es llamado para anunciar el evangelio entre los gentiles, entre nosotros los gentiles. Palabra que ha sido llegada a nosotros a través de la Escritura. Y es que a través del misterio revelado, Pablo anuncia el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables riquezas de Cristo. Y la palabra inescrutable debe abrir nuestra mente en este momento. Porque ¿qué significa inescrutable? Algo que no se puede entender. Pero a través de la verdad de Cristo, revelada, y por supuesto, a través del control del ministerio que ejerce el Espíritu Santo en el creyente, es que nosotros podemos entender las verdades reveladas de Dios a través de su palabra. Y es por eso que las cosas espirituales, las cosas de Dios, solamente se pueden discernir, solamente se pueden entender espiritualmente, porque es necesario que sean reveladas por el Espíritu Santo a sus hijos. El segundo propósito está en el 9. O sea, estos propósitos tienen relación con la revelación del misterio de Cristo a los gentiles a través del evangelio. Y miren lo que dice el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese segundo propósito es aclarar a todos lo referente al misterio escondido, manifestado a través del evangelio de Cristo. Ya nosotros lo entendemos porque lo hemos aprendido. Pero imagínense, hermanos, esta iglesia de Éfeso. Imagínense a los judíos, quienes habían estado aferrados a las prácticas de la ley. Imagínense a los judíos en su celo por ser, según ellos, único pueblo de Dios. Pero que por la revelación del evangelio, del misterio del evangelio, imagínense este pueblo aceptando que ahora la salvación de Dios no solamente es para ellos como judíos, sino que ahora los gentiles por medio de Cristo tienen acceso a la salvación de nuestro Dios. Y con ese propósito es la predicación del evangelio, aclarar a todos lo referente al misterio escondidos. Recordemos que el misterio fue revelado a través del evangelio y abarca a todo aquel que cree y viene en arrepentimiento a Cristo. Ya no hay distinción de nadie. Por eso es que cuando nosotros anunciamos el evangelio, pues no debemos hacer distinción de nadie. Debemos hablar el evangelio de Cristo a toda criatura, dice la palabra, a toda criatura, a toda persona. Y muchas veces, hermanos, cuando vamos a predicar el evangelio, pues andamos viendo a quienes le podemos predicar el evangelio. Pero realmente, hermanos, nuestra misión no es buscar a quienes debemos predicar el evangelio, sino que debemos predicar el evangelio a toda persona que se nos cruce en el camino. A toda persona, aún a los niños, a los adolescentes, a las personas ancianas. Muchas veces nosotros hacemos excepción de personas. Y a veces hay personas, les voy a poner un ejemplo, adineradas. Y muchas veces nosotros dejamos de lado a esas personas porque creemos que estas personas, de repente creemos que no tenemos acceso a ellos, o quizás no vemos la importancia del evangelio también para estas personas. O sea, Dios nos hace excepción de personas y nosotros debemos predicar el evangelio a toda persona. A toda persona. Aún a los que no creen. Aún a los que predican
un evangelio equivocado. Somos llamados, hermanos, a predicarle el evangelio a estas personas. Y dice que no hay distinción de nadie y que fue revelado al tiempo que Dios en su voluntad quiso revelarlo a través de sus profetas y apóstoles a los santos. Fue de acuerdo al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, hermanos, Él lo tenía establecido. Y aunque había sido profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios, por ejemplo, recordemos el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo encontramos? Isaías, capítulo 53. O sea, una porción que habla del Evangelio de Cristo. En los Salmos encontramos el Evangelio de Cristo, pero que no ha sido revelado así como se le reveló a Pablo y también a los apóstoles, sino hasta el tiempo que Dios tenía establecido que se había de revelar. Y por eso, hermano, es que nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque fue a los gentiles a quienes se les manifestó. Y con ese propósito vino Cristo a esta tierra. Recordemos lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, al tiempo de Dios, en su soberana voluntad, Dios pues lo reveló. Y hoy, hermanos, nosotros, por medio del Evangelio, por medio de ese misterio revelado, es que hemos conocido de Cristo. Por medio del testimonio, por medio del Evangelio de Cristo. Pero somos responsables de seguir llevando ese Evangelio a todos aquellos que todavía no lo han entendido. El tercer propósito también es que el misterio fue revelado para que la verdad de Dios, o sea, el Evangelio, sea dada a conocer por la iglesia ante los lugares celestiales. Y vea que esta parte debemos verla despacio, porque está haciendo referencia, hermanos, a todo el dominio de los seres espirituales, porque la palabra habla de principados y habla también de potestades. En otras palabras, está haciendo referencia a ángeles. Mire qué maravilloso esto. Vamos al texto, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares. ¿Qué lugares habla? ¿Acaso habla de los lugares celestes? No, habla de los lugares celestiales. Habla de los lugares celestiales. Entonces hace referencia a todo el dominio de los seres espirituales. Y hace referencia a ángeles. Hace referencia a ángeles santos y también, hermanos, a ángeles caídos. A ángeles santos y a ángeles caídos. Pero Dios, hermanos, Dios manifiesta su gloria por medio de la iglesia a todos los ángeles, a todos los seres espirituales. Miremos lo que dice Lucas. Ahí vamos a encontrar una referencia, cómo Dios manifiesta su gloria a través de su iglesia a todos los seres espirituales, porque está hablando de los lugares celestiales.
Si hablara de los lugares celestes, pues entendemos que es toda esa atmósfera entre el cielo y la tierra. Pero está hablando de los lugares celestiales. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 10. ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué pasa? ¿Lo recuerdan? Bueno. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo, dice el 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren. ¿Y resultado de qué es el arrepentimiento de alguien? Vámonos más fácil. ¿Resultado de qué fue nuestro arrepentimiento? Ahí está. Que es el testimonio del misterio que fue revelado por Cristo a los apóstoles y profetas. Es el resultado, hermanos. Y entonces, ¿cómo manifiesta Dios su gloria por medio de la iglesia delante de los seres espirituales en los lugares celestiales, incluidos los ángeles? Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Hay fiesta en el reino de los cielos. Estos participan, hermanos, en la vida de la iglesia. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Miren qué maravilloso lo que dice acá. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos, miren esto, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que los ángeles están al servicio de la iglesia. Los ángeles están al servicio de la iglesia. Entonces, hermanos, con ese propósito fue revelado el misterio del evangelio también, para que la verdad de Dios sea dada a conocer por la iglesia, y según el contexto del versículo 10, ante los seres espirituales, entre ellos los ángeles. En cambio, hermanos, los ángeles caídos, aunque no tienen ni el deseo, aunque no tienen la capacidad para alabar a Dios, pero aún ellos, hermanos, ven la gloria de Dios en la salvación y la preservación de la iglesia. Aún ellos, hermanos. Recordemos lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Le dijo el Señor Jesús a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más le dijo? Y las puertas del Hades, ¿qué va a pasar? No prevalecerán sobre ella. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aún los ángeles caídos, ¿verdad?, que no son servidores de Dios, que son servidores de Satanás, que Dios los reprenda, aún estos, hermanos, aunque no tienen ni el deseo de alabar a Dios, ni la capacidad de adorar a Dios, pero aún estos, hermanos, ven la gloria de Dios en la salvación y preservación de la iglesia. Y por eso, hermanos, es que nuestra lucha es una lucha espiritual.
Por eso es que dice Efesios, ya estamos cerca, si quieren vayamos al capítulo 6, versículo 12, perdón. Por eso es que tenemos una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? En las regiones celestes, ahora acá, en esta tierra. Aún estos seres de maldad, hermanos, pueden ver la gloria manifestada de Dios a través de la salvación de la iglesia. De la iglesia. Pero hay un cuarto propósito por el cual fue revelado el misterio del Evangelio, y es que es manifestar el propósito eterno en Cristo Jesús. Manifestar el propósito eterno en Cristo Jesús. Y sigue diciendo entonces el capítulo 3, dice el 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Entonces, el misterio del Evangelio es revelado con el propósito de manifestar el propósito eterno de la iglesia. Y el propósito eterno de la iglesia, hermanos, es glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito eterno, hermano. Glorificar a Dios. ¿Recuerdan las bendiciones espirituales? Dice 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí está el propósito, uno de los propósitos: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está el propósito eterno: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Ese es el propósito eterno de la iglesia, hermanos. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que nos mueve a glorificar a Dios? Y bueno, entendemos que glorificamos a Dios a través de nuestras acciones como hijos de Dios, ¿verdad? A través de nuestra obediencia a ese mandato divino de ir y llevar el mensaje del Evangelio a otros. ¿Qué es lo que nos mueve, hermanos? Hacer todo para la gloria de nuestro Dios. Bueno, es nuestra fe en Cristo y ese acceso y esa confianza que tenemos en el Señor. Por eso el versículo 12 dice, regresamos a capítulo 3, 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Según el versículo 13, hermanos, para Pablo sus tribulaciones se convertían en gloria, pero una gloria, no una gloria para él, ¿verdad? No una gloria para él, no para la jactancia propia. Recordemos lo que leímos en 2 Corintios. Este hombre dice: no puedo jactarme de mí mismo, sino todas sus tribulaciones se convertían en una gloria para Cristo. O sea, este hombre estaba convencido de que todo lo que iba a padecer, de que todo lo que había hecho a través de todos sus viajes misioneros, estableciendo iglesias, estableciendo líderes al frente de las congregaciones que fueron levantadas,
todo su trabajo, aún su propia muerte, iba a ser para la gloria de Cristo. Iba a ser para la gloria de Cristo. Por eso dice, por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vuestra gloria. Todo para la gloria de Cristo. Todo para la gloria de Cristo. Entonces, hermanos, en vista de estos 4 resultados, solamente los voy a recordar. Hemos sido acercados para tener comunión con Dios, y cuando digo hemos sido acercados me refiero a aquella división, ¿verdad?, que había entre judíos y gentiles. Ahora ya no hay división, ahora somos un solo pueblo, somos un nuevo hombre, somos un solo cuerpo. Por eso hemos sido acercados para tener comunión con Dios. Tenemos paz. También tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. O sea, en vista a estos resultados, hermanos, de nuestra unión como un pueblo en Cristo, ¿qué debemos hacer como creyentes? Nosotros hoy, dejemos el contexto de Éfeso, ¿verdad? Ahora pensemos nosotros. ¿Qué debemos hacer como pueblo de Dios? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Bueno, algunas aplicaciones, hermanos. Debemos aprovechar de los mismos, o sea, de estos resultados. Debemos aprovechar de los mismos para fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. O sea, podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos 10:22. Debemos hacerlo, hermanos, en plena certidumbre de fe. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por la gracia de Dios manifestada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Claro que sí. Sin dudar. Sin dudar. Debemos hacerlo confiadamente, sin ninguna duda, porque a través de Cristo, todos los que hemos creído en Él, tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Y ya no un solo pueblo en particular, sino todos los lavados por la sangre de Cristo. Mire qué maravilloso esto. Ya no necesitamos de la intercesión de nadie, humano, de ningún humano, sino que ahora, a través de Cristo, podemos ir y presentarnos delante de Dios y tener comunión con Él. Tener comunión con Él. También, hermanos, debemos descansar en la paz de Cristo, quien con su evangelio de paz hizo de dos pueblos uno solo, a través de su muerte. A través de su muerte. Como también con su sacrificio fuimos reconciliados con Dios. Y esto es maravilloso. Porque no fuimos nosotros los que fuimos y pedimos una audiencia delante de Dios y le dijimos: Señor, ¿cree usted que puedo tener una audiencia con usted porque necesito reconciliarme con usted? No. Dice que Dios en Cristo reconcilió al mundo con Él. Y todos aquellos que creemos en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, somos reconciliados con Dios. Y ese ministerio de la reconciliación se nos ha sido encomendado también. O sea, ese mensaje deben escucharlo muchos que creen que por su condición de vida no tienen acceso a Dios. Pero no es así. Todo aquel que cree y se arrepiente de pecado tiene acceso a nuestro Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Cristo. Antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios. Antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios.
Pero ahora, por medio de Cristo, somos hijos de nuestro Dios. Y eso debe llenarnos a nosotros de confianza y descansar y tener paz en nuestro corazón. Y tener la certeza de que todos esos pecados pasados antes de venir a Cristo fueron perdonados el día que nos arrepentimos, el día que creímos en Cristo. Nuestra condición cambió, nuestra vida cambió. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos confiar, hermanos, que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos da entrada a nuestro Padre Celestial. Es más, dice la palabra que a veces pedimos mal. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. Entonces, debemos confiar en el ministerio del Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas. Claro que sí. Pero para eso Él debe tener el control en nosotros. Él debe guiar nuestras vidas. Porque Él mora en nosotros. Y nos ha hecho parte de la familia de Dios, bautizándonos en un cuerpo. Dice la palabra que todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A eso le conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. O sea, cuando fuimos metidos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces debemos confiar en que el Espíritu Santo mora en nosotros y por medio del Espíritu Santo tenemos esa entrada. Somos guiados, somos iluminados. Debemos confiar en la promesa de salvación de Cristo, que gozamos todos los que hemos creído. Hay que confiar en esa promesa de salvación. No debemos dudar de nuestra salvación. Recuerde que la salvación no dependió de lo que usted y yo hacíamos antes de venir a Cristo. La salvación del creyente depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él. De eso depende la salvación, de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo dice en Efesios: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces debemos confiar en la promesa de salvación de Cristo, que gozamos todo lo que hemos creído en Él. Por eso que debemos caminar con seguridad y estar totalmente convencidos de que si hoy morimos físicamente, nuestra alma no se va a perder. Si hoy viene Cristo por la iglesia, debemos estar totalmente convencidos de que vamos a ir con Él, porque contamos con la promesa de salvación. Y si de repente alguien no tiene esa promesa de salvación porque todavía no ha creído en Cristo, todavía no ha entregado su vida en Cristo, pues hoy es un buen día para decirle: Señor, aquí estoy, creo en que usted vino a este mundo, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día por el perdón de mis pecados, y creo que hoy está a la diestra del Padre. Me arrepiento de mis pecados. De esa manera usted también va a poder gozar de la promesa de salvación que es a través de Cristo. Porque solo a través de Cristo es que podemos alcanzar la salvación. No hay otro medio de salvación, solo a través de Cristo. También, asimismo, debemos ser los instrumentos de Dios para dar a conocer la verdad de Dios a través de la iglesia. El instrumento que Dios quiere usar o que usa hoy es su iglesia. Somos responsables de llevar el evangelio de Cristo a toda criatura. Por cierto, la cita mañana es a las 2 de la tarde. Y ojalá podamos estar todos los que aquí estamos para llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Un día usted y yo estuvimos perdidos. Alguien se nos acercó y nos presentó el plan de salvación. Y el Espíritu Santo nos convenció y por eso creímos.
Muchas personas son escogidos de Dios, pero todavía están en tinieblas porque no hay quien les predique. Como dice Isaías, ¿y cómo creerán? Pablo es, perdón, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Somos llamados, hermanos, todos. Esa es nuestra misión. Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros, su iglesia. Debemos dejar la timidez, hermanos. Debemos hacer ajustes en nuestra vida. Van a haber momentos donde vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas para abrazar la misión e ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que hacer ajustes en nuestra vida. Pablo está preso, y Pablo no está llorando ni tampoco se está lamentando por su condición, sino que más bien este hombre dice: todos los padecimientos son para la gloria de Cristo. Hermanos, todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra debemos hacerlo para la gloria de Cristo. Dicho testimonio es visto tanto en los lugares celestiales como también, hermanos, en esta tierra, con la manifestación de la gloria de Dios de parte de sus santos. Somos un instrumento que Dios usa para manifestar su gloria a través del misterio que usted reveló, hablado a través del evangelio por cada uno de sus santos, por cada uno de sus hijos. Entonces, hermanos, es lo que podemos aprender, es lo que podemos aplicar a nuestra vida en vista a estos 4 resultados que hemos aprendido a través de esta sección, que la comenzamos en Efesios capítulo 2 versículo 11 y la terminamos en el capítulo 3 versículo 1 hasta el 13. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude, verdad, a seguir adelante. Hermano Horacio.